¿Sabías que hay traiciones que te marcan el alma como un hierro candente, quemando por dentro hasta que no queda más que cicatrices y un rencor que ni los años borran, haciendo que mires atrás y te preguntas si valió la pena cada beso robado? ¡Ay, hija mía! Si supieras el infierno que he cargado en este pecho arrugado, este secreto que me ha comido viva, como un cáncer lento, te juro que te pondrías a rezar por no vivir algo así. Tengo que contártelo todo, detalle a detalle, antes de que me lleve el Señor y se pierda esta verdad en el olvido, porque esta historia es de las que escandalizan hasta el más santo, polémica como un pecado gritado en misa, controvertida, al punto de que divide familias y hace que la gente te señale con el dedo. Pero yo ya no tengo miedo, soy una vieja que ha masticado el dolor y lo ha escupido con amargura. Y esta es mi confesión cruda, sin adornos engañé a mi marido durante 20 años con su propio hermano, hasta que él nos descubrió, pero no vayas a creer que fui la mala desde el arranque. No, yo era la pobre tonta, la víctima pisoteada en un matrimonio que me asfixiaba el alma, con un hombre que me trataba como a un mueble viejo, polvoriento y olvidado en un rincón oscuro. Todo empezó en un pueblucho miserable de los años 50, donde la vida era un calvario de sol a sol, y las mujeres como yo no teníamos más opción que casarnos y callar la boca. Mi amo Rosa, nací en una choza con techo de paja que se llovía en invierno, hija de campesinos que se rompían la espalda por un plato de sopa aguada. Mi existencia parecía un camino empedrado, crecer rápido, ayudar en el campo desde niña, casarme joven, con quien mi padre aprobara, parir hijos y envejecer, contando penas. Pero el destino, ese desgraciado que se ríe de nosotras, me tendió una trampa disfrazada de promesa. Conocí a Manuel, mi marido, en una fiesta del santo del pueblo, con música de acordeón y olor a chorizo asado. Era alto, serio, con manos callosas de tanto trabajar la tierra y ojos que juraban estabilidad, pero que ocultaban una frialdad que solo sentí después, cuando ya llevaba su apellido. Nos casamos a los 22, yo ilusionada como una idiota, con un vestido prestado por mi prima, pensando que el amor florecería con el tiempo, como las rosas en primavera. Él laboraba en la fábrica del pueblo, turnos eternos, que lo dejaban exhausto, y yo me quedaba en casa, limpiando, cocinando, criando a nuestros dos angelitos, a Nana, la Mayo R, con sus rizos rebeldes y una risa que iluminaba la casa, y Pedro, el Benjamín, un pilluelo de ojos curiosos, que siempre andaba metido en líos. Pero Manuel era un muro de hielo, me ignoraba noches enteras, me tocaba con desgana, como si yo fuera una obligación pesada que le pesaba en los hombros. Es el trabajo, Rosa, déjame en paz, gruñía, dándome la espalda en la cama, dejándome con un vacío en el pecho que crecía como un pozo sin fondo. Yo me tragaba las lágrimas, mordiéndome los labios hasta que sangraban, sintiendo que me marchitaba poco a poco, como una flor sin agua. Y entonces irrumpió él, su hermano menor, Javier. Javier era todo lo opuesto, risueño, cariñoso, con una forma de mirarte que te hacía sentir viva de nuevo, como si el sol saliera solo para ti. Vivía con nosotros al principio, porque la pobreza nos apiñaba en esa casita estrecha, compartiendo el pan y el techo. Empezó con charlas inocentes en la cocina, mientras yo lavaba los platos y él me ayudaba, contándome anécdotas graciosas de su día para sacarme una sonrisa. Pero algo se encendió en mí, un fuego prohibido que me calentó las venas heladas por el desdén de Manuel. ¿Por qué caí en esa tentación? Porque Manuel me humillaba con su indiferencia, me hacía sentir invisible, una sombra que nadie notaba en su propia casa. Javier, en cambio, me veía de verdad, me susurraba que era hermosa, que merecía ser adorada. Pero hay enigmas más oscuros que flotaban en el aire, como niebla espesa, secretos familiares que nadie se atrevía a desenterrar. Mi suegra, una mujer dura como la piedra, guardaba un pasado turbio, un amorío con un forastero que llegó al pueblo y se fue dejando dudas y susurros. ¿Era Javier realmente hijo de mi sueño, o fruto de ese desliz pecaminoso? Nadie lo confirmaba,
pero las miradas entre hermanos lo delataban, una tensión que se cortaba con cuchillo. ¿Y Manuel ocultaba algo peor? Había rumores en el pueblo de dinero desaparecido, de la herencia familiar, deudas que él juraba no existir, pero que lo volvían irascible, como un perro rabioso, mentiras enterradas que salían en discusiones a media voz, como cuando mi suegra murmuraba sobre pecados del pasado, antes de calar abruptamente. Personajes dobles, todos ellos, al Manuel, el marido trabajador en apariencia, pero con sombras que lo volvieron impredecible, como si cargara un peso invisible que lo amargaba. Javier, el hermano enigmático, siempre sonriente, pero con ojos que escondían tormentas y rencores acumulados. Mi suegra, viuda amargada, con labios sellados como una tumba. Y yo, la mujer dividida, atrapada entre lealtades rotas y un corazón que latía por lo prohibido. Mis hijos, inocentes como corderos, veían las tensiones en casa pero no entendían, preguntando por qué mamá lloraba solas o por qué papá siempre estaba enfadado. El engaño comenzó una noche de tormenta furiosa, con truenos que retumbaban como juicios divinos. Manuel ausente por un viaje de trabajo que lo tenía fuera por días. Yo estaba sola, temblando de frío y soledad. Cuando Javier entró en la cocina, me vio llorando y me abrazó sin palabras. «No mereces esto, Rosa», murmuró, y de pronto sus labios encontraron los míos, encendiendo un incendio que no pude apagar. 20 años de mentiras y robos empezaron ahí, encuentros furtivos, en el granero, en la ciudad vecina, bajo pretextos de compras, siempre con el miedo latiendo en el pecho como un tambor de guerra. Pero el rompecabezas central era más grande, un enigma que Javier me susurró al oído en uno de esos momentos. A Manuel guardaba un secreto devastador sobre la familia, algo relacionado con la muerte sospechosa de mi suegro, que no fue un accidente como todos creían, sino una traición que lo ataba a culpas ocultas, y nos unía a Javier y a mí en un silencio cómplice y peligroso. ¿Qué era exactamente? No lo detalló aún, solo me besó para sellar el pacto, dejándome con la intriga carcomiéndome. Yo me sentí la víctima pura, justificada, en cada caricia robada, por el dolor que Manuel me infligía día tras día. Pero las dudas crecían como maleza en un jardín descuidado. ¿Era Javier sincero en su amor? ¿O me usaba como arma para herir a su hermano? ¿Y Manuel ocultaba un monstruo peor bajo esa fachada de hombre recto? Todo esto me roía las noches en vela, pero seguía adelante, tejiendo una red de engaños que amenazaba con romperse en cualquier momento. Ay, si supieras el torbellino que se avecinaba, una tormenta de revelaciones que me dejaría temblando, cuestionándome si el verdadero veneno estaba en ellos o en mis propias venas. Suspiro hondo, voz quebrada por la emoción. Sigamos, porque revivir esto me arranca pedazos del alma, pero debo contarlo como si te lo susurrara al oído en la penumbra de mi cocina. Esa primera vez, con la lluvia golpeando el techo como dedos acusadores del cielo, Javier me miró con ojos que ardían, y dijo: «An Rosa, déjame mostrarte lo que es ser deseado de verdad». Cedí, y el mundo se volvió un remolino de culpa mezclada con éxtasis, un placer que me hacía olvidar el frío de mi matrimonio. Al día siguiente Manuel volvió, ajeno a todo, con su rutina de siempre, y yo actué como si nada, pero por dentro bullía un secreto que me quemaba. Los meses se estiraron en años de mentiras calculadas. Le decía a Manuel que iba a visitar a mi hermana en el pueblo vecino, pero en realidad me escabullía con Javier al bosque cercano, donde sus manos borraban el desdén acumulado, donde sus besos me devolvían la vida que Manuel me robaba. Él me contaba retazos de su dolor, cómo Manuel lo había tratado siempre como el hermano menor, insignificante, robándole oportunidades, marginándolo en la herencia familiar, con excusas baratas. «Contigo, Rosa, soy el rey de mi propio mundo», confesaba con voz ronca, y yo le creía, porque sus palabras eran como miel para mis heridas abiertas. Mis hijos crecían en ese nido envenenado. Ana empezaba a ayudar en la casa, con sus manitas curiosas, preguntando por qué mamá parecía triste a veces. Pedro, un torbellino de energía, me traía flores silvestres para animarme, sin saber que su padre me marchitaba el alma.
A ellos también les mentía, con sonrisas forzadas y cuentos inventados para explicar mis ausencias, pero los enigmas se amontonaban como nubes de tormenta una vez, rebuscando en el cajón de Manuel. Encontré una carta vieja de un prestamista, exigiendo pago por deudas que él juraba no tener, con amenazas veladas que me helaron la sangre. ¿Robaba dinero de la familia? Javier lo insinuó una noche. Es parte de su oscuridad, Rosa, un secreto que nos destruiría si sale a la luz. Pero diez paciencia, lo descubriré. Manuel empezó a actuar extraño, más distante aún, como si oliera la traición en el aire, pero no pudiera ponerle nombre, interrogándome con ojos suspicaces. ¿Dónde estabas hoy, Rosa? Pareces rara. Yo negaba, pero mi corazón latía como loco, temiendo el desastre. Otra capa de misterio, mi suegra, en sus momentos de debilidad, murmuraba sobre el hijo equivocado, clavando la vista en Javier con una mezcla de culpa y rencor. ¿Era el bastardo de un asunto? Eso explicaría el odio latente entre hermanos, el modo en que Manuel lo trataba como a un intruso. Presento a estos personajes complejos, llenos de grietas San Manuel, el lobo disfrazado de cordero trabajador, con ojos que delataban culpas enterradas. Javier, el zorro astuto, con colmillos ocultos, bajo sonrisas cálidas. Mi suegra, una esfinge amargada, que guardaba llaves de secretos familiares. Y yo, la oveja herida, que mordía de vuelta, en la oscuridad. El oyente no sabría en quién confiar, porque todos teníamos máscaras. Y entonces, el frágil equilibrio se rompió con una llamada inesperada de un vecino, insinuando rumores que lo pondrían todo patas arriba. Ay, Virgen Santa, si hubiera ignorado esa voz, pero no, la escuché, y el abismo se abrió bajo mis pies. Pausa, tos seca, para aclarar la garganta. Pero en ese entonces, yo era la mártir absoluta, la que sangraba en silencio por un marido que no valía una lágrima. Lo que siguió fue un descenso al infierno que ni en mis peores pesadillas imaginé, un laberinto de dolor y mentiras que me cambiaron para siempre. Recuerdo cada detalle vívido en las noches en vela, mirando el techo agrietado, el olor a humo de la chimenea que se mezclaba con mi ansiedad, el peso de las mentiras que me oprimía el pecho como una piedra. Javier y yo nos veíamos en un claro del bosque, rodeados de pinos, que susurraban como testigos mudos, donde él me traía pan fresco y vino robado para nuestros encuentros, haciendo que parecieran picnics inocentes. Me contaba más de su infancia, como Manuel lo había golpeado por nimiedades, robándole juguetes y afecto, alegando que los menores no merecen tanto. Yo compartía mis propias amarguras, como Manuel me hacía sentir como una carga, una mujer sin valor, más allá de parir y limpiar. Eres mi salvación, me dijo él, y por un momento lo creía, pero las dudas asomaban a una vez. Lo vi, mirando a lo lejos con una rabia contenida, murmurando sobre venganza contra Manuel, por algo del pasado que no detallaba. ¿Me usaba como peón en su juego? No pregunté, temiendo la respuesta. Mis hijos, mientras tanto, crecían ajenos al veneno Hannah. Me ayudaba a hornear pan, preguntando inocente, ¿por qué papá no me besaba como en los cuentos? Pedro me traía ranas del río, riendo, sin saber que su hogar era un polvorín anlés. Contaba fábulas para distraerlos, pero mi voz temblaba con la culpa. El rompecabezas se armaba lento pero implacable. Descubrí que Manuel había vendido un pedazo de tierra familiar, a escondidas, dinero que desaparecía en vicios que negaba, como apuestas en la taberna. Javier lo confirma, está endeudado hasta el cuello, Rosa, y lo usa para controlarnos a todos. Pero pronto lo expondré. Yo me sentí justificada en mi infidelidad, la víctima de un tirano, que me robaba la dignidad, pero más dudas. ¿Y si Javier exageraba para atarme más a él? Personajes cada vez más complejos. A Manuel, con su fachada de hombre recto, pero ojos que traicionaban una culpa profunda. Javier, cariñoso en la superficie, pero con sombras que lo volvían impredecible, como una tormenta. Termino este pedazo con esto, y si el verdadero secreto era que Javier guardaba una prueba contra Manuel que involucraba a toda la familia, un lazo de sangre dudoso que nos uniría
o destruiría a todos? Una incertidumbre que me carcomía las entrañas, conectando directamente con el caos que se desataría pronto. Suspiró profundo, voz temblorosa por el recuerdo, pero no nos detengamos, porque lo que viene es el corazón de esta pesadilla. Las desgracias empezaron a llover como plagas bíblicas, hija, y yo atrapada en el medio, sintiéndome una marioneta rota, en manos de dos hermanos, que me destrozaban el alma a pedazos. Manuel me ninguneaba cada día con más saña, manipulándome con palabras que cortaban como navajas oxidadas. Rosa, no sirves para nada más que para quejarte. Me espetaba delante de los niños cuando algo no salía perfecto, humillándome hasta que me encogía en un rincón, sintiéndome como un trapo sucio pisoteado. Yo intentaba rebelarme, levantando la voz alguna vez, pero él era el rey de la casa, el que traía el sueldo, y yo solo una esposa, obediente en apariencia, traicionada por el más próximo, el que juró protegerme, pero me dejaba en la miseria emocional. El amorío con Javier fue mi único escape, un bálsamo temporal, pero traía altibajos que me elevaban al cielo para luego tirarme al abismo. Hubo momentos en que creí que todo mejoraría en una mañana. Manuel me sorprendió con un ramo de flores silvestres, murmurando para mi Rosa, y por un instante pensé en confesar, en dejar a Javier y reconstruir nuestro hogar roto. Me erguí con esperanza, preparé una cena especial con velas improvisadas, soñando con una familia unida, pero esa misma noche volvió ebrio de la taberna, con olor a alcohol rancio, y me empujó contra la pared. Aneres, una carga. Rosa, ojalá nunca te hubiera conocido. Me derrumbé en llanto, sintiendo el mundo desmoronarse, y corrí a los brazos de Javier, quien me esperaba en el granero, con una manta y palabras de consuelo. Ahí vino el giro inesperado, un romance prohibido que se torció en algo más profundo, y no sospechado por el oyente en Javier. Entre besos apasionados y lágrimas mías, me confesó que había estado enamorado de mí desde antes de la boda, que me vio primero en esa fiesta, y que Manuel se le adelantó por ser el mayo ere, pero que ahora planeaba un futuro juntos, huyendo del pueblo con dinero ahorrado en secreto. Esto no es solo pasión, Rosa, es un amor que nos salvará o nos matará, susurró, proponiendo un plan loco de escape que nadie vería venir, convirtiendo nuestro asunto en una complot romántica prohibida que combinaba venganza y deseo eterno. Fue un impacto brutal, porque hasta entonces parecía solo lujuria para sobrevivir, pero era un lazo más fuerte, un romance inesperado que nos ataba contra Manuel de manera irrevocable. Sin embargo, eso desató más desgracias. A Manuel, sospechando algo, empezó a seguirme, registrando mis cosas, y una vez me confrontó con furia, empujándome y gritando acusaciones vagas. Las discusiones se volvieron brutales, llegando a las manos en más de una ocasión. Recuerdo una pelea significativa, totalmente inesperada, que estalló durante una cena familiar con mi suegra presente y Manuel, furioso por un rumor en el pueblo sobre mí y otro hombre. Me agarró del brazo con fuerza y gritó: «¡Eres una puta, Rosa! ¡Lo sé todo!». Yo negué temblando, pero Javier, que estaba allí, no aguantó y se lanzó sobre él. «Suéltala, cobarde. Siempre has sido un tirano». Se armó volando una trifulca salvaje, puños, sillas cayendo, sangre salpicando la mesa de madera tosca. Mi suegra gritaba histérica. Los niños lloraban aterrorizados en un rincón, y yo intentaba separarlos, recibiendo un golpe accidental que me dejó un moretón en la mejilla. «Hermano contra hermano, por una mujer como tú», rugió Manuel, mientras Javier respondía: «Ella vale más que tú, miserable». La pelea dura minutos eternos, dejando la casa en ruinas, ya todos jadeando. Entré en un ataque de ansiedad grave justo después, el pecho oprimido como por una prensa, respirando entrecortado con jadeos ahogados. Visión borrosa, como si el mundo se disolviera, manos temblorosas y frías como hielo, un pánico que me hacía sentir que moría ahí mismo, tirada en el suelo mientras hiperventilaba, y lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. Detalles que aún me persiguen, el corazón latiendo, como un tambor desbocado, un zumbido en los oídos que no cesaba, náuseas que subían como bilis amarga. Me llevaron al doctor del pueblo, quien me dio calmantes y murmuró: «Es el estrés de la vida, mujer, aguanta».
Después de eso caí en vicios terribles para sobrellevarlo. Empecé a beber vino a escondidas, un sorbo al atardecer que se volvió una botella entera por noche, sentada en el patio, bajo las estrellas, tambaleándome con la cabeza nublada, vomitando en la oscuridad, mientras la culpa me carcomía. Soledad absoluta que me ahogaba como un mar negro, culpa que me devoraba viva, que les estoy haciendo a mis hijos inocentes, me preguntaba en esas noches eternas, jurando parar al amanecer, pero recayendo al día siguiente, cuando Manuel me humillaba, de nuevo. Diálogos tensos e hirientes seguían con Manuel. Una vez le dije entre sollozos, me estás matando poco a poco, ¿no lo ves? Él respondió con sorna, tú te lo buscas con tu actitud fría, Rosa. Si fueras mejor esposa, tal vez te trataría diferente. Con Javier, en nuestros encuentros, tenemos que parar esto antes de que nos destruya. Susurré, pero él no puedo. Te amo demasiado. Luchemos juntos contra él. Momentos de ansiedad grave se repetían, ataques donde me faltaba el aire, el mundo giraba y me acurrucaba en un rincón temblando horas enteras, pensando en el suicidio como escape. Otra traición inesperada vino cuando descubrí que Manuel tenía una amante en la fábrica, una joven que le daba lo que yo, supuestamente no, y me lo echaba en cara indirectamente, desacreditándome más, mírate, vieja y amargada. Altibajo sin fin, subía con la pasión de Javier, creyendo en nuestro plan de huida. Bajaba con los insultos de Manuel que me tiraban al suelo emocionalmente. Creí que todo mejoraría cuando Javier me mostró el dinero ahorrado. Pero Manuel nos espió una noche, y estalló otra discusión brutal que llegó a empujones y arañazos, dejándome moretones que ocultaba con mangas largas. Caí en vicios peores, fumaba cigarrillos robados de Javier, inhalando humo acre para nublar el dolor, tosiendo noches enteras en el baño para no despertar a nadie, sintiendo como el vicio me pudría por dentro. Soledad que me envolvía como una mortaja, culpa que me hacía llorar hasta el agotamiento en días enteros sin comer, mirando fotos viejas de la boda, jurando enmendar, pero el ciclo regresaba con cada humillación. Diálogos seguían cortando. Javier me consolaba. Aguanta, amor, pronto seremos libres, pero yo dudaba. Rota, la protagonista, yo, era manipulada y traicionada por el más cercano, en un torbellino de dolor que no cesaba. Pausa breve, voz cálida y suave, como un abrazo. Ay, mi niña, si esta confesión te está removiendo las entrañas, como a mí me duele escupirla, hazme un favorcito de corazón, ándale, me gusta el video, solo aprieta ese corazoncito que ves abajo. Es un gesto para esta abuela que te cuenta sus penas. Y si no estás suscrita al canal, por favor busca el botón negro que dice suscribirse. Presiónalo con cariño, es fácil como dar un paso. Y así, no te pierdes ninguna de estas historias que comparto contigo, como si fueras mi confidente de toda la vida. Lo haces por mí, ¿verdad? Gracias, bendita Mares. Y ahora, agárrate fuerte del asiento, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Un giro tan inesperado que ni yo lo vi venir, y que lo torció todo para siempre, dejándome sin piso bajo los pies. Porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Un giro tan inesperado que ni yo lo vi venir, y que lo torció todo para siempre, dejándome sin piso bajo los pies, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Un giro tan inesperado que ni yo lo vi venir y que lo torció todo para siempre, dejándome sin piso bajo los pies. Algo completamente inesperado irrumpió en mi vida como un fantasma salido de la niebla, cambiando el curso de esta pesadilla de un solo golpe brutal e impredecible que me dejó sin aliento. Era una tarde gris de otoño, con hojas secas bailando en el viento como presagios de muerte. Yo sola en casa, remendando ropa vieja, cuando sonó un golpe en la puerta. Abrí, y allí estaba ella, una mujer de unos 30 años, con ojos que se parecían a los de Javier, pero con una expresión dura como el granito, cargando una carpeta amarillenta bajo el brazo. Soy Elena, hija de Javier, dijo con voz fría, entrando sin permiso como si la casa fuera suya. Mi mundo se detuvo en seco. Hija. Javier nunca me había mencionado una hija,
ni en 20 años de secretos compartidos. Ella se sentó en la mesa de la cocina, abrió la carpeta y soltó la bomba en mi padre. Me contó todo sobre ti y mi tío Manuel, pero vengo porque acabo de descubrir una carta de mi abuela, tu suegra, que revela que Javier no es hermano de sangre de Manuel, es hijo de un amor que ella tuvo con un forastero. Y hay pruebas médicas de ADN que lo confirman, hechas en secreto en la capital. Fue una revelación médica y familiar al mismo tiempo, impactante como un rayo. Traía documentos polvorientos, resultados de laboratorio, que mostraron que Javier no compartía ADN con Manuel, y una carta manuscrita de mi suegra, confesando el desliz fechadao de Caudaus atrás. Pero lo peor vino después. A mi padre está enfermo, un cáncer terminal, que lo viene por dentro, y me pidió que te buscara, porque dice que tú eres la clave para resolver un secreto, Mayo, algo sobre Manuel que podría salvarlo, o destruirlo todo, una herencia robada, y una muerte sospechosa que Manuel encubrió. Cambió el curso de la historia bruscamente, como un río que se desborda, y arrastra todo a su paso. Yo pensé que mi asunto era el pecado Mayo, un incesto familiar prohibido. Pero si Javier no era hermano de sangre, entonces nuestro amor no era tan tabú. ¿Pero por qué lo había ocultado todos estos años? El oyente no se lo esperaría ni en 1000 vidas, porque hasta ahora, el enigma central parecía solo una traición romántica entre hermanos. Pero esto lo torcía hacia un laberinto de mentiras genéticas y crímenes ocultos, con pruebas médicas que helaban la sangre. Elena continuó hablando horas, mostrando fotos antiguas de mi suegra con el forastero, un hombre apuesto que desapareció del pueblo, dejando rumores y un hijo bastardo. «Hay más, Rosa», dijo con voz temblorosa. Manuel sabía esto desde joven, y lo usábamos para chantajear a Javier, robándole parte de la herencia y obligándolo a trabajar como un esclavo en la fábrica sin paga extra. Sentí que algo no cuadraba del todo. Manuel lo sabía y callaba, y yo había sido peón en un juego de venganzas familiares que ni entendía. Todo se torció de golpe. Empecé a dudar de Javier, preguntándome si me había usado para acercarse a pruebas contra Manuel. Si su amor era real o solo una herramienta para su rencor. La visita duró hasta el anochecer, con Elena desplegando papeles, certificados médicos que detallaban el cáncer de Javier, un tumor en el pulmón que lo tenía con días contados, tosiendo sangre y debilitándose, y cartas que conectaban puntos oscuros del pasado, una aparición del pasado que lo complicaba todo, como un espectro que regresa para cobrar deudas olvidadas. No podía dejar de escuchar, mi corazón latiendo desbocado, el estómago revuelto como si hubiera comido veneno, pensando, ¿y si esto libera mi culpa, haciendo que nuestro amor sea legítimo? ¿O la aumenta, revelando que fui manipulada? El enigma central se profundizaba. El rompecabezas de la paternidad de Javier ahora era la clave maestra, pero con esta sorpresa médica y familiar, el oyente se preguntaría confundido, ¿quién miente aquí? ¿Elena es real o parte de un plan maquiavélico de Manuel para separarnos? La historia viraba hacia lo desconocido, dejando todo en un suspense asfixiante, con yo paralizado en la silla, sin saber qué pensar ni qué sentir, pero incapaz de parar de escuchar, atraída por la verdad, como una polilla a la llama que la quema. ¡Ay! Si hubiera cerrado la puerta en su cara, pero no, la dejé entrar, y el caos se desató como una avalancha. Recuerdo cada palabra de esa conversación, el modo en que Elena bebía agua de mi jarra, con manos temblorosas, contando cómo había crecido sin padre criadao por Chius lejanos, y cómo Javier la contactó recientemente desde su lecho de enfermo, para revelar la verdad. El cáncer lo ha hecho reflexionar, dijo. Quiere limpiar su alma antes de morir, pero necesita que confronte a Manuel por la herencia robada. Todo se enredaba más, y si Manuel había envenenado a alguien en el pasado, ¿cómo insinuaban los rumores? Algo no encajaba, y el oyente sentiría esa misma confusión, queriendo saber más. Atrapado en la red de intrigas, la revelación médica del cáncer añadía urgencia, un tic-tac mortal que presionaba para actuar. No podía creerlo, pero las pruebas estaban allí, frías y concretas, cambiando todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿Quién se siente aquí? ¿Elena es real
o parte de un plan maquiavélico de Manuel para separarnos? La historia viraba hacia lo desconocido, dejando todo en un suspense asfixiante, con yo paralizado en la silla, sin saber qué pensar ni qué sentir, pero incapaz de parar de escuchar, atraída por la verdad, como una polilla a la llama que la quema. ¡Ay! Si hubiera cerrado la puerta en su cara, pero no, la dejé entrar, y el caos se desató como una avalancha. Recuerdo cada palabra de esa conversación, el modo en que Elena bebía agua de mi jarra, con manos temblorosas, contando cómo había crecido sin padre criado por Chius Lejanos, y cómo Javier la contactó recientemente desde su lecho de enfermo, para revelar la verdad. El cáncer lo ha hecho reflexionar, dijo, quiere limpiar su alma antes de morir, pero necesita que confronte a Manuel por la herencia robada. Todo se enredaba más, y si Manuel había envenenado a alguien en el pasado, ¿cómo insinuaban los rumores? Algo no encajaba, y el oyente sentiría esa misma confusión, queriendo saber más, atrapado en la red de intrigas. La revelación médica del cáncer añadía urgencia, un tic-tac mortal que presionaba para actuar. No podía creerlo, pero las pruebas estaban allí, frías y concretas, cambiando todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿Quién se siente aquí? ¿Elena es real o parte de un plan maquiavélico de Manuel para separarnos? La historia viraba hacia lo desconocido, dejando todo en un suspense asfixiante, con yo paralizado en la silla, sin saber qué pensar ni qué sentir, pero incapaz de parar de escuchar, atraída por la verdad como una polilla a la llama que la quema. Ay, si hubiera cerrado la puerta en su cara, pero no, la dejé entrar, y el caos se desató como una avalancha. Recuerdo cada palabra de esa conversación, el modo en que Elena bebía agua de mi jarra, con manos temblorosas, contando cómo había crecido sin padre criada o por Chius Lejanos, y cómo Javier la contactó recientemente desde su lecho de enfermo para revelar la verdad. El cáncer lo ha hecho reflexionar, dijo, quiere limpiar su alma antes de morir, pero necesita que confronte a Manuel por la herencia robada. Todo se enredaba más, y si Manuel había envenenado a alguien en el pasado, ¿cómo insinuaban los rumores? Algo no encajaba, y el oyente sentiría esa misma confusión, queriendo saber más, atrapado en la red de intrigas. La revelación médica del cáncer añadía urgencia, un tic-tac mortal que presionaba para actuar. No podía creerlo, pero las pruebas estaban allí, frías y concretas, cambiando todo lo que creía saber sobre mi vida. Las piezas empezaron a encajar poco a poco, con una lentitud dolorosa que me hacía sufrir cada conexión, como una puñalada, revelando una verdad que apestaba a podredumbre y mentiras acumuladas durante décadas. Después de la visita de Elena, confronté a Javier esa misma noche, en nuestro lugar secreto del granero, con la carpeta de documentos temblando en mis manos. Me mentiste todo este tiempo. ¿No eres hermano de Manuel? Tienes una hija y un cáncer que te mata. ¿Y nunca me lo dijiste? Le grité, con lágrimas rodando calientes por mis mejillas, sintiendo el mundo desmoronarse bajo mis pies. Él palideció como un fantasma, se sentó en una bala de heno, y admitió con voz quebrada, «Ansí, Rosa, no soy su hermano de sangre. Mi madre me lo confesó hace años, pero Manuel lo descubrió y lo usó para chantajearme, robándome mi parte de la herencia familiar, obligándome a trabajar como un burro sin reclamar nada, amenazando con desheredarme y echarme del pueblo si lo revelaba. Empecé a unir las piezas del rompecabezas, planteado al principio, a los secretos familiares susurrados, la foto vieja que encontré en la casa de mi suegra con el forastero, las dudas sobre la paternidad que flotaban como fantasmas. Todo encajaba ahora. La traición oculta era que Manuel había sabido siempre de la ilegitimidad de Javier, y lo explotaba sin piedad, fingiendo ser el hermano mayor protector, mientras le robaba dinero y dignidad, usando ese secreto como un arma afilada. Pero Javier, el personaje enigmático que parecía mi salvador, resultó ser más complejo y oscuro. Te usé al principio, Rosa, para acercarme a ti y recopilar pruebas contra él, vengándome de sus abusos, pero luego te amé de verdad,
con un amor que me quema más que este cáncer. Ahí empecé a desenmascarar a Manuel, quien parecía el marido estable y trabajador, el pilar de la familia, pero era todo lo contrario, un manipulador cruel, un villano disfrazado, que robaba herencia, acumulaba deudas de juego y chantajeaba a su hermano para mantener el control. El oyent diría, no me lo esperaba por Manuel. El distante y frío resultaba ser el traidor principal, el que había orquestado mentiras para enriquecerse a costa de todo. Revelé poco a poco la verdad. Registré la casa de Manuel esa semana. Encontré cartas ocultas de prestamistas y documentos falsificados que probaban sus robos. Y lo confronté una noche solitaria en la cocina. Sabías que Javier no es tu hermano, y lo usaste como esclavo, robándole todo, le espeté, mostrando las pruebas. Él negó al principio con ojos evasivos, pero luego estalló en rabia. ¿Sí? ¿Y qué? Él no es de la familia. Es un bastardo que no merece nada. Lo hice por nosotros, por mantener la apariencia. Todo se conectaba ahora, Anne. Mis humillaciones diarias eran parte de su culpa contenida, descargando en mí el rencor que sentía por Javier y por el secreto familiar. Mi asunto con Javier era, sin saberlo, una venganza mutua contra su tiranía, un rompecabezas que encajaba pieza por pieza, revelando cómo las mentiras enterradas nos habían atado a todos en un nudo asfixiante, pero no expliqué todo aún, dejando el cierre para el final. Terminé este tramo con una revelación impactante que me dejó sin aliento. Elena no era solo hija de Javier, sino que las pruebas médicas insinuaban que podría ser hija de Manuel también, un enredo genético de asuntos cruzados que Javier murmuró, pero no confirmó del todo. Anne, hay más, Rosa. Algo sobre tus propios hijos que te romperá el corazón si sale a la luz, dejando el suspense colgando como una espada sobre mi cabeza, una duda que me carcomía y obligaba a seguir desentrañando. Ay, cómo dolía cada descubrimiento, como si arrancara capas de mi propia piel. Recuerdo las noches siguientes, insomni, revisando papeles a la luz de una vela, conectando fechas y nombres. La carta de mi suegra detallaba fechas que coincidían con el nacimiento de Javier, y las deudas de Manuel se alineaban con pagos sospechosos. Javier me ayudó, confesando más a Manuel, me obligó a llamar sobre el cáncer también, diciendo que si lo revelaba, me echaría como a un perro. Todo apuntaba a Manuel como el monstruo, pero la intriga crecía, y si Elena mentía sobre su paternidad para dividirnos, el oyente sentiría el mismo vértigo, uniendo piezas, mientras la verdad se revelaba gota a gota. Todo encajó al final en un clímax de verdades que resolvieron los enigmas como un rompecabezas, que por fin muestra la imagen completa. Una fea y retorcida que me dejó marcada para siempre, pero también liberada de alguna forma. El secreto central, esa paternidad dudosa de Javier, y las traiciones familiares, se resolvió cuando reunimos a todos en la casa de mi suegra, en su lecho de muerte. Ella confesó con voz agonizante que sí, Javier era hijo de su affair con el forastero Number, de mi suegro, y que Manuel lo supo desde joven, usándolo para chantajearlo, robando herencia y dinero para pagar sus deudas de juego y vicios ocultos. Las mentiras enterradas salieron a flote. Manuel había sido el traidor mayor, no solo con robos, sino encubriendo la muerte sospechosa de mi suegro, que no fue accidente sino un envenenamiento lento por deudas no pagadas, algo que Javier descubrió años después. Mis hijos, Ana y Pedro, eran míos con Manuel, confirmados por fechas y recuerdos, disipando dudas sembradas. Elena resultó ser hija de Javier de un romance juvenil, no de Manuel, pero su cáncer era real. Y la confrontación final vino cuando Manuel nos pilló a Javier, ya a mí en el granero, 20 años después, irrumpiendo con una escopeta. Traidoris asquerosus, rugió. Pero Elena apareció con la policía, trayendo todas las pruebas y documentos, ADN, cartas que lo incriminaban en robos y encubrimiento. Manuel colapsó, admitiendo todo entre sollozos. Lo hice por ambición, por mantener el control, y huyó del pueblo, pero lo atraparon meses después, pudriéndose en la cárcel. Yo superé todo mudándome con Javier, quien venció el cáncer con tratamientos caros, que pagamos con la herencia recuperada. Criamos a Elena como propia,
y mis hijos eventualmente perdonaron, aunque las cicatrices duelen aún en las noches frías. La moraleja cruel, pero profunda, es esta: en las traiciones familiares te pudren el alma como veneno lento, convirtiendo víctimas en verdugos sin que te des cuenta. El amor prohibido puede ser tu salvación, pero el silencio y las mentiras te matan más que cualquier cuchillo, enseñándote que a veces hay que cortar lazos de sangre para sobrevivir, aunque deje un vacío eterno. Pero aquí viene lo que deja intriga en el oyente, contándolo con toda la naturalidad del mundo, como si fuera lo más lógico, en esa confrontación final. Cuando Manuel suplicó perdón de rodillas, llorando como un niño, yo lo miré con frialdad. Le escupí en la cara y le dije que ojalá pudriera solo en la cárcel por el resto de sus días. Y luego, en privado con Javier, quemamos unas pruebas que podrían haberlo liberado de algunos cargos menores, dejándolo como el único culpable ante la ley, asegurándonos de que nunca saliera. No me arrepiento de nada, hija. Hice lo que tenía que hacer para proteger a los míos. Era justicia poética, después de tanto sufrimiento. ¿Tenía razón en eso? Algunos dirán que sí, que era venganza merecida. Otros, que fui cruel y manipuladora, dividiendo opiniones, porque la vida no es blanca o negra, y mis actos son debatibles, dejando dudas sobre si yo era la verdadera víctima o solo otra traidora. Pausa larga, voz cálida y agradecida. Ay, hijita, si este video ha sido muy largo como un río sin fin, perdóname de corazón, pero estas historias hay que contarlas al detalle, con cada lágrima derramada y cada susurro en la oscuridad, porque si no, no se entiende el dolor que cargué. Necesitaba soltar todo esto ya. Este desahogo me libera, como un peso que se va con el viento. Gracias por acompañarme hasta el final, por escucharme como si fueras mi propia sangre. Me has dado consuelo en la soledad de mis días. Ahora, si te conmovió esta confesión, dale me gusta otra vez. Aprieta ese corazoncito con fuerza para que sepa que no estoy sola. Y suscríbete, es simple, busca el botón negro que dice suscribirse, presiónalo con cariño, como un abrazo que me das a través de la pantalla. Invítalo a comentar abajo si has vivido algo similar, si tiene sentido esa traición que quema, o si tienes una historia que quieras que contemos en el canal. Lee los comentarios, respondo cuando puedo. Todos los días te esperamos con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, como este que me ha costado el alma. Perdón de nuevo si fue extenso, pero necesitaba este desahogo. Gracias, bendiciones, y cuídate mucho.